Buenas tardes, qué gozo y qué alegría poder estar aquí nuevamente los hermanos todos juntos en armonía. Gracias a Dios le damos por estos medios de comunicación del día de ahora que podemos usar todas estas plataformas y donde nos podemos estar contactando al mismo tiempo por esta plataforma de Teams. Le damos gracias a Dios, al igual que por Face y todas esas plataformas que el Señor en su gracia nos permite usar para que la palabra de Dios corra velozmente. La palabra de Dios, como decía Pablo, no está encadenada. Que corra y que el que necesite oírla, la oiga en el nombre de Jesús. Y todos ustedes que se acaban de conectar, sean bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Le damos muchas gracias a Dios en esta tarde por la cobertura que tenemos. Vamos a empezar primeramente orando y dando gracias a Dios precisamente por todas estas cosas. Y vamos a poner esta clase en sus manos. La mujer en la iglesia para orar, para profetizar, se cubre y que es una muestra de que estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios y a las autoridades que también el Señor ha puesto aquí en la tierra, en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia que cada día se renuevan tus misericordias, estrenamos misericordias cada mañana, Señor. Esto es maravilloso y poderte llamarte Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero. Hoy nos acercamos al trono de la gracia, suplicándote que venga esa revelación de tu Espíritu Santo para comprender cada vez más y más tu palabra y que al comprenderla es tu palabra, Señor, la podamos poner por obra y sean transformadas nuestras vidas para que cuando Jesucristo venga haya mucho fruto en la novia y podamos ser arrebatados con Él en el aire y estemos con Él por siempre, Señor. Tu palabra es tan hermosa y tan profunda que sin tu Espíritu Santo no la podríamos entender. Te pedimos que venga esa revelación, esa fresca unción y ahora no salir igual que como entramos, sino que haya una renovación en nuestra mente, Señor, porque hemos sido expuestos a tu palabra. Y Padre Santo, también te queremos dar muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien nos da la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Muchas gracias. Necesitamos, Señor, esta cobertura y también para ser capacitados tus ministros, Señor, para hermosear la iglesia y que estén con sus vestiduras limpias y preparados para el arrebatamiento. Gracias, Padre, por la vida de nuestro apóstol Sergio Enríquez, de su amada esposa, nuestra pastora Letis Enríquez. Y Señor, gracias también por la revelación que le has dado y por esta doctrina, Señor, que está basada en tu palabra, Señor, y que todos juntos, unidos para andar en la misma visión, aguardemos a nuestro Señor Jesucristo y creciendo todos hasta la estatura, hasta llegar a ser hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues comenzamos y miren, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, de tapa a tapa. Aquí no tengo tantas ahorita. Bueno, voy a levantar esta. La palabra de Dios es preciosa. Enamorémonos de la palabra de Dios. Hay tanta sabiduría, tiene
tenemos que ser enseñados hasta que Jesucristo venga, y allá aún en la eternidad vamos a seguir siendo enseñados por Dios, porque Dios es omnisciente. Así es que le damos gracias a Dios por este milagro que es la palabra de Dios y que hoy tú y yo tenemos en nuestras manos. Y aprovechémosla para irle conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y miren, vamos a continuar con esta clase que es todos los temas de Dios, todos los temas, todo lo que está escrito hasta lo último es importante. No hay nada que haya sido que esté de más o que esté de menos, nada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios. Es tan importante. Entonces, hoy vamos a hacer un breve repaso porque esta es la clase número 7. Es la clase número 7 en donde prácticamente vamos a hacer un resumen y ya para finalizar con el punto que nos faltaba. Esto no es exhaustivo, ningún tema es exhaustivo, pero nos va dando un poco de conocimiento acerca de la hermosa palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar haciendo un breve resumen de 6 clases, así es que es voy un poquito rápido para que nos dé tiempo de terminarla hoy. Entonces, con el favor de Dios. La clase de hoy es la renovación de la mente 7, o sea, ya ha habido 6 clases antes. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este tema, que ya es la clase 7, y este miércoles son clases de la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica es muy importante ya que es un fundamento en el caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, que es la cabeza, y esto es Cristo. Nuestra vida debe de estar centrada en Cristo. Como dice ahí en Juan 15, en capítulo 15 del Evangelio de Juan, la vid verdadera es Cristo. Y ahí en Juan 15:5 dice que sin el Señor Jesucristo nada podemos hacer. Miren, ahí como dice, yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús en Juan 15, vosotros sois los pámpanos. Miren, vayamos allá, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y aprendamos a Juan 15:5, porque sin mí, ¿cómo es? Porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces nosotros ahora como hijos de Dios debemos tener nuestra vida centrada en Cristo. Y eso es lo que hoy vamos a empezar a recordar, esto de la renovación de la mente. Sí, por favor, me acompañan en Romanos 12:2, que lo hemos estado viendo y lo tenemos que seguir viendo. Y en este versículo nos podríamos llevar aquí pues toda la hora y muchos días y seguir predicando de él. Aquí dice, en la Biblia de las Américas, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Este es el tema, la renovación de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hemos visto que el hombre es un ser tripartito que estamos aquí por este diagrama lo usamos para fines didácticos, en donde vemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Somos seres tripartitos. Entonces, la mente, ¿dónde está? La mente está en el alma. Aquí tenemos el cuerpo,
En la mente, en el alma está la mente, la voluntad, las emociones y está el espíritu. Y la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que allí es donde debemos discernir por el por el Espíritu Santo, las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, ya sea la de nuestra o la del enemigo, y dependerá de dicho discernimiento la decisión que tomemos con respecto a cualquier asunto. Es por eso que el Señor menciona que, como ahora ya hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu que antes estaba muerto, quiere decir, sí lo teníamos el espíritu del hombre, el espíritu humano, pero estaba muerto a las cosas de Dios y mm, necesitaba ese espíritu ser vivificado. ¿Esto cómo sería? Pues cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor Jesús, cuando creímos que en el Señor Jesucristo, que Él es el único Hijo de Dios, que Él vino a dar su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, y le dijimos, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que moriste por mí en esa cruz y que no solamente moriste, sino que también resucitaste y ahí me justificaste. Y por la fe que yo tengo en ti, he sido justificado delante de Dios. Y a esto se le llama el nuevo nacimiento, porque le decimos al Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón y sé tú mi Señor y mi Salvador. Ahí el Señor nos da un nuevo corazón. Es vivificado nuestro espíritu. Y ahora sí, como ya está vivificado, el Espíritu Santo nos habla ya en nuestro espíritu. Y cuando le dijimos al Señor Jesús que viniera y entrara a nuestro corazón, el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo entraron a morar en nosotros. Ahí, como dice en Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesucristo, a nuestro corazón, clamando Abba Padre. Y también ahí vemos en Romanos 8:26 y en otros versículos también, donde vemos que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y Él es el que nos ayuda. Él es nuestra ayuda. Miren, ahí en Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda, del griego sunantibaneitai, que significa prestar una mano juntos, así, juntos al mismo tiempo, ir en ayuda de alguien. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda para orar, nos ayuda para poder llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, nos ayuda para irnos santificando hasta que Jesucristo venga por nosotros. Y el tema que hoy estamos aquí viendo exactamente es la renovación de la mente. Entonces, aquí también tenemos el primero y más grande mandamiento, que dijo el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y como dijimos, ya no, ya hemos nacido de nuevo, tenemos ahora a nuestro Padre Celestial y nuestra mente debe de estar centrada en Cristo. Por eso, poner al Señor Jesús en primer lugar y nuestra mente también va a ir cambiando de forma de pensar. Miren, aquí veamos que ahora ya somos templos del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Y también fuimos salvos y limpios de mucha contaminación, o sea, al momento de nacer de nuevo, que traíamos del mundo. Tuvimos una metanoia, o sea, un cambio de mente que está asociada al arrepentimiento y luego una conversión. Y esto debe de ser acompañado de un cambio de actitud, porque si cambiamos de manera de pensar, también vamos a cambiar nuestra manera de actuar, como era lo que veíamos aquí.
cambia tu mente y cambia tu vida. Pero no podemos eh, que si no hacemos las mismas cosas, cambien nuestra vida. Por eso, como estábamos viendo aquí en Romanos 12:2, la versión de la de Dios habla hoy, mira lo que dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Esto lo vamos a ver otra vez en esta clase. Dice, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Mucha gente quiere recibir a Cristo, pero quiere seguir haciendo las mismas cosas, seguir en las mismas tradiciones mundanas, seguir haciendo lo que hacía. Pues su vida no cambia y no va a poder cambiar si no hay un cambio en nuestra manera de pensar. Y de esto hemos estado hablando. ¿Cómo voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Llenándome de muchos libros, de muchos autores? No. Nosotros como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, nuestra mente debe de empezar a cambiar con la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos va a traer esa revelación de la palabra. Y ahora sí, al entenderla, vamos a empezar a cambiar de actitud y vamos a reflejar la vida de Jesucristo. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a continuar en lo que vimos de que una vez que hemos nacido de mente, ahora como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Miren lo que dijo el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo una vez que hemos nacido de nuevo. Dice, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios y en las cosas de Dios, en el reino de Dios, porque esto fue lo que vino a predicar Jesucristo. No a una religión, sino vino a predicar el reino de Dios, no a una nación, no a una persona, sino el reino de Dios. Entonces, por eso dice, una vez que ya hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios y en las cosas de Dios y vamos a ser capacitados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que para renovar nuestra mente, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. No hay otra forma. Si queremos renovar nuestra mente, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para poder recibir la revelación de la palabra de Dios, Antes de nacer de nuevo, bueno, al menos yo leía la palabra de Dios, no la comprendía, pero una vez que entró Jesucristo a mi corazón y entró el Espíritu Santo, fue increíble porque empezamos a entender la palabra de Dios y yo sé que a ti te pasó lo mismo. Es la palabra, y no podemos entender la palabra si no nos es revelada por el Espíritu Santo. Y para que venga el Espíritu Santo, tuvimos que haber nacido de nuevo. Para que venga a posar el precioso Espíritu Santo en nuestro corazón, primero tenemos que recibir a Cristo y no hay otra manera. Entonces, por eso es importante que la iglesia de Jesucristo siga predicando las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo. Y entonces, y ahora sí, para renovar nuestra mente, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo para poder recibir la revelación de la palabra. Y no andar en la vanidad, aquí está, en la vanidad de la mente, como cuando no habíamos nacido de nuevo y ahora ya tenemos nueva vida. Entonces, es por esto que necesitamos una transformación y al ser renovada nuestra mente va a ir cambiando nuestra manera de vivir. Y ahora
como creyentes, tener una actitud diferente. El apóstol Pablo nos decía ahí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir significa pensar, o sea que debemos pensar de la misma manera que Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Consultar la palabra de Dios, porque ya no nos vamos a guiar por nuestros criterios humanos, ni lo que dice el mundo, ni centrar nuestra vida en el humanismo. Eso ya fue antes de conocer a Cristo, antes de nacer de nuevo. Pero ahora mi vida está centrada en Cristo y ahora el Señor Jesucristo siempre será nuestro ejemplo. Ahí en Filipenses 2:5 vemos que el Señor Jesucristo, siendo Dios, nos enseñó la humildad. Y miren, si me acompañan ahí a Filipenses 2:5, ahí dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. O sea, pensad, estamos viendo la renovación de la mente. Y como piensa el hombre, tal es. Entonces, el Señor Jesucristo siempre va a ser nuestro ejemplo. Y si se fijan ahí, miren, acompáñenme un momentito ahí a Filipenses 2:5, por favor, 2:5. Y si ves ahí en tu Biblia el ejemplo que dice, ejemplo de la humildad de Cristo. Por eso ahí vemos en Filipenses 2, dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, continúa diciendo el apóstol Pablo, haced completo mi sentir, siendo del mismo sentir, que es lo que estamos viendo, de la misma manera de pensar, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y eso es lo que tenemos que cambiar, la vanidad de nuestra mente antes de nacer. Miren, aquí como dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde. Y cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ahí es donde dice en Filipenses 2:5, esto fue lo que hizo Cristo. Él se negó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su trono y vino a dar su vida por ti, por mí. Porque si él no lo hubiera hecho, tú y yo no tendríamos ninguna esperanza. Entonces, aquí dice, haya pues en vosotros esta actitud, o sea, que es el sentir, que es el pensamiento, que hubo también en Cristo de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Esta humildad que tuvo Jesús sobrepasa todo entendimiento humano, pero nosotros debemos de aprender de la humildad de Cristo. Y miren aquí en el 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló, se humilló. Así tenemos que humillarnos nosotros, a nosotros mismos. Y Cristo se humilló a sí mismo. Es el ejemplo máximo de humildad. Y haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí vino su recompensa. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Y dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Allá en el infierno también están diciendo, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está debajo de la tierra y toda lengua confiese. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor y este es al Cristo que yo predico. Así es que nosotros nos tenemos que humillar ante su majestad, el Señor Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo siempre es nuestro ejemplo.
a seguir y debemos de ser humildes como Él, no recibiendo nosotros reconocimiento por nuestro esfuerzo. No tenemos nada de qué vanagloriarnos, ni de la fe siquiera de haber creído en Él, porque ahí dice en Efesios 2:8 que la salvación es por la fe y no esto no de vosotros, o sea que la fe salvadora que tuvimos para creer a Cristo nos la dio Dios, que nos podemos creer, ufanar. Ahí dice, para que, como dijo, porque la salvación no es por la obra, sino por la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. No tenemos de qué creernos. Y aquí el Señor Jesucristo siempre será nuestro ejemplo. ¡Cristo! Enséñale a tus hijos el ejemplo que es Cristo. Lleva a las personas no a ti, a Cristo, al ejemplo que es Cristo. Y debemos siendo humildes y no recibir nosotros reconocimiento por nuestro esfuerzo. Porque ahí entró el orgullo, ya está la mente, la vanidad de la mente. Y dejar toda vanidad de nuestra mente, sino darle al Señor Jesucristo siempre la gloria que Él merece. Por eso cuando demos un testimonio acerca de la obra de Jesucristo, cuidemos lo que decimos. Mucha gente se pasa como 20 minutos o más diciendo de su vida anterior y todo lo que hizo, y en 5 minutos, y Cristo tocó mi vida, y tatán, y al Señor Jesús la gloria y la honra. No, pues hay que dar testimonio de que fue Él quien transformó nuestra vida. Cuidar que ese tiempo le demos la gloria al Señor y nada fue por nosotros. Y si vas a dar testimonio de lo que el Señor hizo en otra vida, tampoco lleva ningún mérito el humano. Dar la gloria y la honra al Señor Jesucristo y volver a centrar nuestra mente en Jesucristo siempre. En ocasiones te dicen, no, sí, ya, oye, te recibiste, qué bueno, te felicito, tu esfuerzo. Hay humillarnos. Le doy el honor y la gloria al Señor Jesucristo. Que siempre se vea que hay un hijo de Dios, no reconociendo el esfuerzo de uno, porque miren, si fuera por uno, hasta para levantarnos, Dios nos dio la fuerza, nos dio la inteligencia para estudiar, nos dio los medios para hacerlo. Y que en todo sea Jesucristo exaltado, no ningún hombre, ni nosotros. Es decir, sí, ya pude terminar una carrera, fue por la gracia del Señor Jesucristo. Y enseñar a nuestros hijos, y esto me llevó mucho el Señor Jesús cuando mis hijos estaban chicos también. Ellos traían las calificaciones, traían excelentes calificaciones. Y el Señor sabe que estoy diciendo la verdad, pero yo ya había entrado en el camino del Señor. Y le decía, hijos, vamos a entregarle estas calificaciones al Señor. Nos poníamos de rodillas y le decíamos, Señor, te entregamos esto. Esto lo hicimos gracias a ti. A ti te damos el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por los maestros, gracias por todas las cosas, pero a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Si empezamos a alabar a los hombres, pues no estamos dando testimonio de Cristo. Y la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y toda la gloria, toda la honra sea Jesucristo, porque el que pagó el precio de nuestra salvación fue Jesucristo. A mí a veces se me acercaban y me decían, oye, qué hijos tan estudiosos. Y les decía yo, gracias al Señor Jesucristo. ¿Les estás quitando mérito? Le dije, mira, ningún mérito les merecemos. Ciertamente son muy estudiosos, pero esa inteligencia se las dio Dios. La constancia también la dio Dios y los medios también los dio Dios. Así es que la gloria al Señor Jesús y hasta se burlan. Pero no tenemos que nosotros exaltar ningún esfuerzo porque no es así. Gracias a Dios hoy tuvimos la fuerza para levantarnos. A Él darle siempre la gloria. Y como dice la palabra de Dios y dijo Pedro, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará a su debido tiempo. Y nosotros exaltar a Cristo, no poner ninguna persona
ninguna persona que se lleve el mérito. Si eres bueno en tu trabajo, a Jesucristo honrado. Y hacer todas las cosas como para Jesucristo y no para el hombre. Y que vean en tus vidas a Jesucristo, en su vida y en la mía, que vean a Jesucristo. Entonces, en todo démosle la gloria al Señor para no andar otra vez en la vanidad de nuestra mente. Y eso es lo que hemos visto, porque la batalla está en nuestra mente. La batalla está en nuestra mente. Y la verdad, somos creación de Dios. Y al que dan la gloria es al Señor Jesucristo. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde a veces nos vienen pensamientos no agradables a Dios que hay que desechar, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esto es lo que hoy vamos a ver con las armas espirituales. Esto es lo que vamos a ver, en el que estamos en una guerra. Vienen muchas acechanzas de Satanás. No podemos seguir en la misma vana manera de vivir, sino dijo el apóstol Pablo que nos pusiéramos toda la armadura de Dios contra y así pudiéramos resistir toda acechanza del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y tocamos en las anteriores clases, y nada más lo voy a ver por el tiempo muy poco, que ya me queda media hora. Dice, ejemplos de una mente renovada, tocamos a Saúl. Él tenía envidia de David porque el pueblo lo amaba más que a él. El pueblo amaba más a David que a Saúl. Y a causa de su vana manera de pensar, una mente no renovada, que tenía envidia, celos, discordia, así actuó y se la pasó la mayor parte de su vida persiguiendo a David para tratarlo de matar, cuando él era el rey y tenía muchas cosas que hacer. Entre ellas decidió honrar al pueblo antes que a Dios. No hagamos eso. Las cosas que hay, no estamos más que aprendiendo por espejo. Las cosas que Israel hizo, aprendamos por espejo para no sufrirlas. Y aquí como vemos, Saúl desechó la palabra de Dios y así Dios lo desechó de él, de Dios. Miren, aquí lo vemos. Dice que Saúl, él desobedeció a Dios y dice, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos, una mente no renovada. El honor es para mí, el humano dice, de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Tú, Dios, no, dijo mi Dios. Y el Señor así le dijo, por cuanto has desechado la palabra de Dios, miren qué tan importante es tener en cuenta la palabra de Dios. Déjenme aquí, si alguien tiene ese versículo y me puede ayudar a encontrarlo, pues se los voy a, ayúdenme por favor a leerlo. Aquí por cuanto has desechado, dice aquí, por cuanto has desechado. Sí, aquí. Ay, por cuanto has desechado la palabra de Dios. Y qué tan importante es amar la palabra. Si alguien la tiene y alguien la encontró, por favor. En Primera de Samuel 15:23, miren lo que dice. Mm, Fíjense lo que dice, y esto es andar en la vanidad de la mente, en una mente no renovada. Vamos a Primera de Samuel 15:23. Es Primera de Samuel 15:23. ¿Alguien ya la tiene, por favor? Primera de Samuel, si tiene su palabra a la mano. Primera de Samuel, hermana Clau, si tú ya la tienes. Primera de Samuel 15:23.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Por cuanto Y has desechado la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti. Qué tan importante, ¿verdad? Es estar renovando esa vanidad de la mente en las cosas que se han dado. Eso es lo que leíste fue la 1528, ¿no? Entonces está ahí, sí, en la Reina Valera, ¿no? En la Reina Valera dice, sí, 1528, miren, se los voy a poner aquí. Dice, entonces Samuel, como ha desgarrado y lo ha dado, no, este es el 26. el 26, sí, del 24, porque empieza: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió en el 26, respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y el 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová. Ujú. Así es. Entonces, fíjense qué tan importante es la palabra de Dios. Y no podemos tener una mente renovada si no leemos la preciosa palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza contra David, que lo llevaron a tener una obsesión de obsesión de homicidio en contra de él. Esto, y se vieron otros ejemplos, y también vamos a ver, también vimos ejemplos de una mente renovada. Nada más lo estoy tocando para poder llegar a terminar hoy la clase en cuanto al punto que nos falta. Miren, ejemplos de una mente renovada. Fue Caleb. Y Caleb tenía era él, porque él ministraba su mente con pensamientos de Dios, de manera que aunque sabía que había gigantes en la tierra de la promesa, él confiaba que el Señor era poderoso, que más poderoso que el enemigo. Y cuando tú y yo llegamos al camino del Señor con una mente renovada, empezamos a darle todo el honor y la gloria al Señor y empezamos a poner la mirada en Él, no en los problemas, y sabiendo que Dios es poderoso para sacarnos de cualquier tribulación, enfermedad, de cualquier cosa, y nuestra vida está en sus manos, y qué mejor manos que las de Dios. Y así como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé en quién. Dice, ahí dice, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es como Job 19, si alguien me puede ayudar. Y, y dijo él también en otro de esos versículos, dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Él ya estaba hablando de la resurrección de Cristo. De los libros, fue el primer libro que se escribió de la Biblia, fue el de Job. Y entonces nosotros, eso está aquí lo vamos a buscar. ¿Alguien tiene esa cita que les estoy diciendo de la aunque él me matase, en él esperaré? Aquí está. Si alguien lo tiene, aquí vamos a ir a una mente renovada. Vi otro que no era. Aquí. Entonces nosotros también.
sea lo que sea, aunque andemos pasando por valle de sombra de muerte. ¿Cuántos hemos experimentado? Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Eso ya es teniendo una mente renovada. Y es el Salmo 23. Y aquí la de Job les iba a decir, aunque él me matase, en él esperaré, dijo Job. En Job 13 al 15 dice, he aquí que aunque él me mate, en él esperaré. ¿Qué tal? Pasemos lo que pasemos, nuestro tiempo está en sus manos, nuestra vida está en sus manos y eso es lo que tenemos que, y recordemos que las pruebas no son para siempre, sino nos va haciendo fuertes y va haciendo la mente de Cristo en nosotros y vamos siendo probados. Y bueno, continuamos entonces. Caleb ministró su mente con pensamientos de Dios, de manera que aunque sabía que había gigantes, aunque tú estés enfrentando unos problemas tremendos, tú me digas, no, es que hermana no sabe lo que estoy pasando, pero Dios sí. Y aunque tú estés pasando problemas, no hay un problema más grande que Dios no te pueda ayudar. Nada más que hay que tener paciencia, perseverar y buscarle. O sea, sí, es que ya oré, ¿cuánto? ¿Lo buscaste? ¿Esperaste en oración recibir su palabra, recibir su respuesta? Tenemos que ir a la oración, que es lo que hoy vamos a ver de las armas espirituales, que también está la oración, y escuchar su voz. Y el tiempo sigue avanzando. Y ya esta es como mente renovada que vimos, el ejemplo de Caleb. Y también vimos el ejemplo de Pablo, el de Noé. Y ahorita llegamos ya en estos minutos para esto. ¿Cómo tener una mente renovada? Esto es tan importante. Así que para renovar nuestra mente tenemos que conocer qué. ¿Alguien me puede decir? Lo hemos estado repitiendo. Para conocer la mente de Dios, ¿qué tenemos que conocer? Y ahí está en la pantalla. Como un examen con el libro abierto. ¿Cómo nos gustaban esos exámenes, verdad? Con el libro abierto. Pero tenías que haber estudiado para saber por dónde encontrar la respuesta. Así nosotros tenemos que leer la palabra también y el Espíritu Santo nos llevará. Ahí dice, ¿cómo tener una mente renovada? ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Conociendo qué? ¿Cómo? No les escucho. Las Sagradas Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo, que es Dios. Recordemos que es Dios es Dios triuno, es la Trinidad. Nuestro Padre Celestial, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, Dios. Entonces, el Espíritu Santo que también vino a morar a nuestro corazón. Y ya no somos huérfanos. Han venido a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, dijo el Señor Jesús, no los dejaré huérfanos, sino que el Consolador, Él vendrá a ustedes y estará siempre con ustedes. Y entonces, para poder recibir la revelación de las Sagradas Escrituras, hay que pedirle, Señor, te ruego que me vivifiques conforme a tu Espíritu, dame revelación de las palabras de Dios. Y no andar en la vanidad de la mente, que es como empezamos la clase, como cuando no habíamos nacido de nuevo, pues ya tenemos nueva vida, hemos nacido de nuevo, como dijo el apóstol Pablo ahí. Ya somos nuevas criaturas, nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Andamos en novedad de vida, en una vida nueva. Como dice ahí en Efesios 4:17, ya estamos en el último punto de cómo tener una mente renovada. Ahí en Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también, como andan también los gentiles. Esto es como andábamos nosotros antes de conocer a Cristo, porque nosotros éramos gentiles. De allí nos sacó el Señor, de las tinieblas a su luz admirable, en la vanidad de su mente. Y esto es lo que tenemos que dejar. Y dice, ¿cómo teníamos nuestro entendimiento? Yo reflexionaba hoy en la mañana que también estaba preparando este tema. Pues, andábamos en la oscuridad
Y vinimos a Cristo no porque seamos buenos, sino porque Él tuvo misericordia de ti y de mí. Me arrepiento y me he arrepentido de todos mis pecados, pero ya no voy a andar en ellos. Y le pido al Señor me ayude a vencerlos y morir cada día, así como tú, para no andar en la vanidad de la mente, como cuando no habíamos nacido de nuevo. Qué cosa más terrible, de verdad que Dios se apiadó de nosotros. Pues ya tenemos una vida nueva. Y miren aquí, teníamos entenebrecido nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. O sea, así éramos, pero ya no. Y por la dureza de su corazón. Y esto es lo que hace el pecado. En donde una persona sin Cristo siempre busca satisfacer sus propios deseos. Quisiéramos. Pero aquí estamos ya hablando de los pecadores también que no han conocido a Cristo. Así éramos, pero ahora hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo corazón y Dios, ahora tenemos la mente de Cristo, así es que ya no vamos a andar en la vanidad de nuestra mente, satisfaciendo nuestros propios deseos. Y miren, estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el final, y esto lo vemos, la impiedad. Dice, los hombres serían amadores de sí mismos, dijo el apóstol Pablo ahí en Primera de Timoteo 3, miren ahí creo que es Primera de Timoteo 3, y ahorita lo vamos a concordar con esto, miren, Primera de Timoteo, que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Primera de Timoteo 3, no, era Segunda de Timoteo 3. Vamos a ver. Sí, impiedad de los últimos tiempos. Es en Segunda de Timoteo 3. Dice, esto le está diciendo a Timoteo, esto también sepas que en los postreros días, que son estos que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles. Estamos viviendo una crueldad como nunca y aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es que los gentiles, de ahí nos sacó el Señor, no les importa perjudicar a los demás a fin de poderse satisfacer a ellos. Y la verdad, por la dureza de su corazón, no les da vergüenza, o sea, la decencia la han dejado. En donde una persona sin Cristo siempre busca satisfacer sus propios deseos y no le importa si perjudica a los demás, si habla mal de los otros, no les importa. Ya no se ve ninguna vergüenza por cometer los pecados, ahora hasta se sienten antes, ¿no? De conocer a Cristo y que ni sabías que era pecado el fumar y te divertías ahí fumando o haciendo otras cosas que son pecado. Pero ya le pedimos al Señor Jesús perdón. Entonces por la dureza del corazón, el Señor, esto es de lo que hace el pecado. Y ahora, en la nueva vida, el Señor, el apóstol Pablo aquí nos exhorta a romper definitivamente con esa clase de vida. Y por eso él dice, el que robaba, que ya no robe. El que adulteraba, que ya no adultere, porque ya no les da vergüenza eso. Ahora lo sacan ahí y no perdamos el tiempo ahí en los TikToks y en todo eso que no dan ninguna decencia, digo, algunos TikToks, algunos sí son de la palabra de Dios o eso sí, pero a lo que te lleve, que hay que tener cuidado con lo que entra a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y el que adulteraba ya no adultere. Ahora eso pues lo pasan y dicen, ay, una canita al aire, pues una canita al aire echó a perder un matrimonio, un pacto de amor que hiciste delante de Dios.
Entonces, es tan importante eso y dejar toda excusa, todo egoísmo, como vimos al principio, aprender a ser humildes como Cristo, todo orgullo, maldad. Y lo que la gente hace ahorita es reclamar sus derechos. Ellos piensan, y ustedes díganme si no, es lo que dicen. ¿Puedo hacer trampa en este examen? Trampa, al fin y al cabo, no es correcto. Y ellos pueden pensar, de todas maneras merezco pasar de grado, yo el esfuerzo he venido, así que no importa si hago trampa, el caso es pasar. Eso es, eso es pensar sin una mente renovada. Otras personas dicen, incluso como dicen algunos anuncios, creo que lo valgo, ¿no? O sea, que pueden gastar todo este dinero porque lo han trabajado. No saben que si han tenido el trabajo y de todo vamos a dar cuentas, de toda palabra ociosa, de todo lo que Dios nos ha dado a administrar, vamos a dar cuentas. Y la gente dice, puedo gastar todo este dinero porque yo lo trabajé y sin pensar en los demás, así como en la parábola del rico que dijo, ¿cuánto cosecha tengo? Pero ya no entra en este granero, ya sé, voy a hacer otros más. Pero sin importarle si hay gente pasando hambre, es la avaricia, el amor al dinero, seguir reteniendo, no compartir. O ahora, ¿cómo hacen con lo del aborto? Puedo abortar porque tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Vanidad de mente. Este cuerpo nos lo dio Dios y a Él le pertenece. Y de todo vamos a dar cuentas. Y no tenemos derecho a matar una vida que está en nuestro cuerpo. Y ahora hasta se alegran cuando salen las leyes para poder abortar. Cuando el esperma entra en el óvulo, en ese momento ya hay vida. Así es que no se puede abortar. Y mejor es andar en santidad que andar tomando esos microabortivos de la pastilla de después, que le llaman. No, y tener temor de Dios, ya no andar en la vanidad de la mente, mejor tener control de tu cuerpo, ¿verdad? Porque esto es lo que piensa el mundo. Al fin y al cabo es mi cuerpo. Igual. Entonces, todo lo que tenemos le debemos de dar cuentas a Dios. Y ahora que tenemos una mente renovada, también vestir con decencia, no conforme a las modas. Vestir como quien, que el Espíritu Santo que te ayude a escoger la ropa. Y si el Espíritu Santo te dice que no pongas eso, pues mejor no ponerlo. Entonces, el cuerpo, también vamos a dar cuentas del cuerpo. Porque ahí dice las escrituras, o no sabéis que que el Espíritu de Dios los cela, o sea, en Santiago dice, los anhela celosamente. Entonces, tener cuidado con lo que hacemos, porque de toda palabra vamos a dar cuentas, de todo lo que hagamos, del dinero que también Dios nos ha dado, que Dios te lo ha dado para que también puedas comer, vestir, y sí, pero es administrarlo adecuadamente y no olvidándonos ahora que ya entramos en el camino del Señor, sabiendo todas las bendiciones que hay al diezmar y al compartir, dice el Señor, y nunca te olvides de los pobres. Entonces, esto va siendo cambiado por la preciosa palabra de Dios. Más ahora como creyentes ya debemos de tener una actitud diferente que nos permita poner a un lado los derechos nuestros por el bien de los demás, a fin a fin de servir. O sea, no nada más llegar a la iglesia y que en la iglesia te sirvan, que la iglesia. No, ahora ya conoces a Cristo y ahora Él nos vino a enseñar, es nuestro ejemplo, y a servir con amor en la iglesia y en casa. Todo lo que hagas en tu trabajo, hacerlo como para Cristo, mente renovada. Y fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, si le somos fieles al Señor en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá. Si en un trabajo tú eres fiel, honrado, el Señor eso te lo tomará en cuenta y sobre lo mucho te pondrá.
Entonces, que para servir hay que empezar. En la iglesia también hay muchas cosas que hacer. Pues si hay que hacer el baño, yo lo hago como para Cristo. Si yo tengo que llegar antes para que también esté la iglesia bien, yo lo voy a hacer por amor a Cristo. Ya nuestra mente está siendo renovada. Miren, para los congresos para los retiros hay mucho trabajo, incluso para el domingo. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. No nada más es llegar y sentarnos, sino ahora yo ver que también puedo dar a la iglesia. Entonces eso ya se empieza a hacer con una mente renovada. Entonces, ¿cómo tengo esa mente renovada? Y ahorita vamos a ver nada más dos incisos porque ya casi se acaba el tiempo. Entonces, aquí uno es meditando la palabra de Dios. Aquí la meditación es una forma de dirigir nuestra mente en una cosa para comprenderla o discutir sobre de ella. Una vez que hemos nacido de nuevo, que ya tenemos un nuevo corazón, buscamos constantemente ¿qué? La palabra de Dios. Pero buscarla, estudiarla, no 5 minutos, no la hora nada más en que nos reunimos, sino verdaderamente buscar de la palabra de Dios para tu vida, para buscar al Señor, para conocer más a Cristo, más a tu Padre Celestial, más al Espíritu Santo. Y dice una vez que hemos nacido de nuevo, buscar constantemente la palabra de Dios para nuestra dirección y poderla obedecer, así como nos dice el salmista, para renovar nuestra mente. Como dijo el salmista, si me acompañas ahí en el Salmo 1, hermana Ángeles, si por favor tienes ahí el Salmo 1. Mi hermanita Ángeles, ¿sí te puedes conectar? En el Salmo 1, ¿cómo dice, por favor? El justo y los pecadores. ¿Eso? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y está hasta ahí. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Debe de ser algo tremendamente deleitarnos en la palabra de Dios y que en ella meditemos. El hebreo de meditar significa murmurar, hablar en tono bajo. Puede incluir pasajes memorizados. Si tú a la hora de estar memorizando palabra, lo vas como si lo estuvieras masticando, lo vas saboreando y te vas dando mucha cuenta de cosas que nada más pasas así leyendo rápido. Hay que meditar, memorizar, leer, dialogar consigo mismo la palabra de Dios, fijarlas en la mente y en el corazón, para que en el momento necesitado o de aflicción broten y así experimentar la vida de poder de la palabra. De día y de noche hay que meditarla. ¿Cuándo? De día y de noche. O sea, nada más de día y de noche. ¿Cuándo hay que meditarla? ¿Me pueden decir cuándo? ¿Qué es de día y de noche? Es que, perdón, Lulu, ¿es hermana Lulu qué? Sí, de siempre, de día y de noche, de diario, y como usted dice, todo el día. Todo el día. Eso significa de día y de noche, nada más, todo el día. Si en algo estamos siendo confrontados, pedirle al Señor que nos tenga misericordia, pedir perdón y pedirle que nos ayude a crecer en la palabra de Dios y en su conocimiento. Y
Aquí, como dice, la Biblia nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios a toda hora. De esa manera, cualquier situación que nos acontezca la veremos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y así nuestro corazón estará en completa paz. Si tú no puedes dormir, levántate, prende la luz, ponte a leer. O ahora ya tenemos que en los teléfonos, eso ya puedes poner la palabra hablada y escucharla, y te digo que te va a venir esa paz, te digo que vas a dormir, pero hay que pelear la buena batalla de la fe. Miren lo que dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿cómo nos guardará Dios? Mire, por favor, leámoslo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Queremos la paz? Perseveremos en nuestros pensamientos en Dios. Empieza la angustia, perseveremos. Como cuando estamos pasando, miren, si tenemos la palabra de Dios, si en alguna noche no puedes dormir, te va a venir la palabra y te va a decir, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, yo estoy contigo. Y eso te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Si nos viene la angustia, saquemos, y ahorita es lo que vamos a ver para estos 5 minutos que nos quedan. Entonces necesitamos renovar nuestra mente con la preciosa palabra de Dios y como punto aquí también, usando las armas de luz. Aquí todavía nos falta esto. Una vez que hemos nacido de nuevo, buscamos constantemente la palabra para que nuestra dirección y poderla obedecer. Entonces, esto es lo que necesitamos, como nos dice aquí el Salmo, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. O sea, todo el tiempo. Y tenemos que cuidar nuestros pensamientos, como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si es algo que es falso, quitarlo. Todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si alguna virtud o algo merece elogio, en eso meditad. Toda la basura, tírala. Una mente renovada debe estar examinando lo que entra a su mente. ¿Qué programas ves? ¿Qué conversaciones estás? ¿Con qué amigos estás? Debemos cuidar lo que vemos en la televisión. Si antes de entrar a Cristo veías pornografía, eso ya es basura, tíralo. Las cosas que no le agraden a Dios ya no vuelvan a tu mente. Los libros, las conversaciones, las películas, por muy que digan que están de moda, si son basura, ¿para qué las quieres? Mejor llenarte de la palabra. Y las revistas, que si son cosas que a Dios no le agradan, dejarlas, no verlas, no escucharlas. Más bien, sobre todo, leer la preciosa palabra de Dios, todo lo que es verdadero. Y meditar la palabra de Dios, orando, pidiendo que nos ayude a concentrarnos en lo que es bueno, en lo que es puro, no los chismes, no la murmuración. Es que esto siempre me va mal y empezar a murmurar. La murmuración no es buena. No es buena, es lo que decía el pueblo, que Dios nos sacó al desierto para matarnos acá, cuando le estaba cayendo el maná, cuando les dio agua de la roca. Mejor dar gracias. Si te dio hoy el Señor frijoles en tu mesa, dale gracias. Hay quienes ni los tienen. Meditar en todo lo bueno, en todo lo puro, por medio del Espíritu Santo en unión en Cristo Jesús. Eso dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo